buenas tardes. Es un placer para mí que me hayáis invitado a este congreso, de verdad, muchas gracias. Y creo que no siempre se tiene el orgullo de que un economista vaya a presentar delante de tantos ingenieros y hablar encima de gestión de proyectos, vamos, un lujo. También es un reto porque estáis recién llegador de comer, con lo cual a ver cómo lo hacemos dinámico en la presentación. Cuando me comentó Jesús sobre lo que iba a ser la mesa redonda, yo le estuve dando vueltas, qué podemos presentar, cómo podemos presentar, y voy a presentaros algo que no es novedoso. Esta misma presentación se hizo en el Congreso Mundial de ITMA del año pasado en Australia, o sea que si alguno estuvisteis lo siento porque será la misma, pero intentaré darle otro enfoque. Y el título va muy en línea con lo último que ha comentado Jesús, es cómo conseguimos que organizaciones que se supone sabemos hacer proyectos, logramos hacer maduras en la gestión de proyectos, es decir, que no sea algo de individuos, sino que sea algo de organizaciones. Básicamente la agenda la he planificado en 4 temas, en 4 bloques, una breve introducción de la empresa, la voy a hacer dinámica y desde una óptica distinta. Luego hablaré de la gestión del cambio, para mí es un punto muy importante, como PMO es la gestión del cambio. Las piedras angulares del cambio, que son los procesos, las personas y la transparencia, yo ahí coincido contigo que las personas son el gran valor en este tema, y el largo y el duro camino hacia la madurez, y os voy a presentar algún ejemplo. Bueno, Siemens, me imagino que siendo ingenieros lo conoceréis, no obstante, si alguno no lo conocéis, yo diría, innovación forma parte de nuestro ADN, y innovación es algo que se habla mucho, el I+D+I, etc. Bueno, nosotros cada día logramos 40 inventos, unos llegan al mercado, otros no llegan, desafortunadamente, pero cada día, o sea, hoy, a lo largo del día, en 8 horas, hemos sido capaces de inventar 40 cosas nuevas. Además, tenemos el nivel de patentes, somos líderes en Europa, número 2 en Europa, número 3 en Alemania, número 13 en Estados Unidos, hay casi 30.000 personas trabajando en I+D, con lo cual sería el primer enfoque. Somos una empresa que quizás no hablamos tanto de innovación, pero nosotros sí nos gastamos o invertimos un 5% de nuestros ingresos cada año en innovación, y las cifras están ahí. Segundo aspecto, y que lo has mencionado, es cómo gestionamos una compañía global y cómo hemos sido capaces desde el año 2008 hasta ahora de sortear la crisis. Yo diría por dos aspectos. Uno, por la globalidad, es decir, tenemos una presencia global, estamos presentes en 180 países. Yo creo que tras Coca-Cola y la Iglesia debemos ser una de las organizaciones que en más países estamos actualmente, y esto nos ha permitido que en áreas geográficas que las cosas han ido peor, como puede ser ahora el área del suroeste de Europa, se hayan compensado con áreas geográficas que están yendo muy bien, como es Brasil, la zona asiática, China, Rusia, etc. Y el otro aspecto es que hemos sido capaces de acertar con el portfolio. Es decir, en un momento dado determinamos y cambiamos nuestro portfolio de negocio, nos reorientamos a 4 áreas, que es la parte energética, la parte industrial, la parte de salud y el área de infraestructuras y ciudades. ¿Y por qué hicimos eso? Bueno, porque nos centramos en algo que llamamos megatendencias. Es decir, evaluamos hacia dónde va a ir o hacia dónde van las megatendencias en los próximos años. Una clara es la urbanización. En el 2007 es el primer año donde hay más personas viviendo en ciudades que en el ámbito rural. Entonces, yo creo que eso es un punto a resaltar. Ciudades como Tokio o París y sus alrededores generan hasta el 30 al 40% del PIB de un país. Entonces, donde apostamos es en las ciudades, ¿no? Creemos que es donde va a haber un mayor crecimiento frente a las poblaciones rurales. Segundo, ese aspecto iría muy enfocado con ese nuevo sector que llamamos infraestructuras y ciudades, es decir, las ciudades van a necesitar transporte, edificios que consuman menos energía, van a necesitar infraestructuras de todo tipo, agua, electricidad, etc. Entonces, por ahí va parte de ese sector. Cambio demográfico. En el 2025 la esperanza de vida será 72 años,
tampoco hace tiempo atrás, hace 50 o 60 años atrás, estamos hablando de 46 años. Es decir, por lo tal, vivimos más y somos más personas y, por tanto, vamos a necesitar más cuidados médicos. Eso por lo que determinamos desarrollar el área de salud, de diagnóstico en imagen, diagnóstico in vitro. El cambio climático, en el periodo del año 94 al 2005 hemos tenido 11 de los 12 años más calurosos y hemos llegado a tener el nivel más alto de emisiones de CO2 en 350.000 años, con lo cual se requiere realizar equipamiento más eficiente energéticamente. Y por último, la globalización. Hemos pasado de tener 17.000 partners o 17.000 empresas globales a estar en un torno a 70.000 en 25 años, 30 años. Es decir, el número o la globalización está siendo muy rápida. Con esos 4 aspectos decidimos orientarnos a esos sectores. Muchos conoceréis Siemens, bueno, estando en ingeniería nos conocéis como empresa de proyectos, pero el público en general nos conoce o por las lavadoras o por los móviles, cuando hacíamos móviles. Pero Siemens es una empresa desde sus inicios de proyectos. Este es el primer gran proyecto que hizo Siemens en el año 1870. Es un proyecto donde conectamos por cable telegráfico Calcuta con Londres. Imaginaros, este proyecto ahora mismo ya sería una monstruosidad, pues hace 140 años. El proyecto empezó las operaciones puntuales el 12 de abril de 1870. Esto no siempre pasa, ¿eh? Esto pasó esa vez, pero seguramente en algún proyecto que hagamos no sucede. Y lo que a mí todavía me llama más la atención es el equipo de proyecto, era toda la familia Siemens menos un hermano, situados en distintas ubicaciones. Bueno, Siemens, desde hace 140 años hacemos proyectos, algo sabremos de hacer proyectos, aunque todavía la sociedad nos vincule a lavadoras, electrodomésticos, etc. ¿Por qué Siemens se lanza un programa, una oficina corporativa de proyectos? Básicamente porque en el año 2000 los proyectos no cumplen los resultados esperados. Es decir, se está viendo que ni en plazos, ni en costes, no acabamos de cumplir en muchos proyectos y esto genera una grave situación económica. Decide lanzar una iniciativa con 2 enfoques. Armonizar, es decir, lograr que este conjunto de unidades de negocios, sectores, países, logremos hablar un lenguaje común y lanzar programas de mejora continua. Desde el año 2000 hemos ido... Todo esto se resume en lo que nosotros llamamos la Biblia, ¿no?, de la gestión de proyectos. Así, si entráis en Siemens o alguna vez tenéis la oportunidad de ser jefes de proyecto, lo primero que os van a dar, aparte del contrato, va a ser esto, ¿no? Es un pequeño libro donde se explica cómo hacer proyectos en la compañía. Entonces, bueno, esto lo vamos revisando, estamos ahora en la versión 5 del año 2009 y estamos ahora trabajando ya la versión 6. No os he comentado el negocio de proyectos, aparte de que tengamos 140 años haciendo proyectos, de cada 100 euros que factura Siemens, 50 son proyectos. En un clúster como el nuestro, que me has mencionado, es el clúster suroeste de Europa, manejamos ahora mismo la cartera de proyectos en ejecución de 3.000 y por un volumen de cerca de 10.000 millones de euros. Entonces, hacerlo bien o hacerlo mal es un fracaso absoluto en los números, o un año excelente en los números de nuestra compañía. Entonces, se le da, y es un programa de los importantes. Gestión del cambio. ¿Qué persigue este programa? El cliente para nosotros es el primer punto, ¿no? Satisfacción del cliente. Lo te debes al cliente, y más en la situación de ahora, el cliente es el foco, ¿no? Entonces, a diferencia, suele ocurrir cuando hablas con los colegas de venta y los colegas de ejecución, también la gente que ejecuta proyectos, lo primero que tiene en mente es el cliente y la satisfacción del cliente, pero tenemos que hacerlo de forma sostenible, es decir, que sean los resultados económicos del proyecto sean sostenibles en el futuro. Algo que es la estrategia de Siemens, y lo ha sido en los últimos años, y lo va a ser en los siguientes, es incrementar nuestra proporción de proyectos. O sea, queremos que el negocio de proyectos todavía cuente más. Localmente, compañías como en España, en Italia o en Bélgica, es importante porque el valor añadido de las compañías locales suele estar en áreas de proyectos y de servicios, es todo el contenido local que llamamos, lo cual nosotros somos además como organizaciones regionales de un país
un clúster como el suroeste de Europa, somos los más interesados en que todavía la proporción de negocio de proyectos sea mayor. Y por último, reducir riesgos. Yo creo que proyectos y riesgos van de la mano y van a ir siempre de la mano, y no conoceré nunca un proyecto que no tenga riesgos, y si no es que nos han evaluado bien. Y entonces lo que sí que debemos trabajar es reducir estos riesgos, ¿no? Partiendo de estos aspectos que proponíamos al principio de este programa, nosotros hemos definido una serie de módulos. Los 5 primeros están enfocados a cómo se hacen las cosas. O sea, qué procesos y roles, lo que comentabas antes de procedimientos, estandarización, etcétera. ¿Ves? El corazón, cualquier cosa que cambiemos en la compañía acaba en ese módulo, dentro de la gestión de proyectos. Pero yo también diría, aspectos muy relevantes hoy en día es la gestión de contratos. Da igual, un proyecto lo puedes haber ejecutado de la misma forma y según tengas el contrato redactado puede ser un fracaso, puede ser un éxito, habiendo hecho exactamente lo mismo. Entonces el contrato es un aspecto muy importante. El controlling, el seguimiento del proyecto sería otro módulo, la gestión de calidad y las compras. Proyectos, aparte del producto tuyo, sueles hacer integración de otros productos, de otros servicios. Entonces, las compras es un factor muy relevante en los proyectos. Dependiendo de las organizaciones, podemos estar hablando hasta el 50 al 60% del valor de un proyecto no forma parte de tu valor añadido como empresa, sino es de integración de otros servicios o productos. Con lo cual, comprar bien es muy importante. Luego hay otros módulos de personas. O sea, ¿cómo logramos motivar a estas personas, retenerlas, reconocerlas? Entonces, trabajamos en 3 aspectos. Carrera profesional, hemos definido una carrera profesional, formación y desarrollo, y algo que me parece muy importante es la colaboración en proyectos. En organizaciones tan matriciales, salvo excepciones para proyectos muy grandes, pero lo habitual en Siemens trabajamos en organizaciones matriciales, la colaboración entre departamentos es un punto crítico, desde el punto de vista interno. Entonces, ¿cómo desarrollamos estas competencias? Me parece un elemento muy importante y se ha descrito en un único módulo. Y luego, pues, otros módulos que nos ayudan a hacer las cosas, a implementar, a tener más transparencia, etcétera. Son módulos de aplicaciones, de mejora continua, etcétera. Total, que hablamos de procesos, de transparencia y de personas. Todas son importantes. Yo hoy en la presentación veréis que me oriento más hacia la parte de personas. Me parece de entre los 3 la parte más relevante. Introduzco términos de proyectos como stakeholders, etcétera. Es muy importante no solo que la organización apoye los programas, apoye la PMO, las personas apoyen este cambio, sino hacer un buen análisis de los stakeholders. Y yo creo que un stakeholder crítico es los jefes de línea. Es decir, podemos tener el apoyo de la dirección general, podemos tener el apoyo de los jefes de proyecto, podemos tener el apoyo de las personas que colaboran en un proyecto, pero si no tenemos el apoyo de los jefes de línea que dotan de los recursos a los proyectos, esto no funciona. Entonces, una lección aprendida y algo que estamos trabajando en esa línea, ¿no? Habíamos hablado de la piedra angular, que serían procesos, personas y transparencia. En la parte de procesos diréis, bueno, esto lo he visto 100.000 veces, un proceso estándar, con hitos, etcétera, ya, pero aquí en Siemens la ciencia es que cabe tanto un proyecto de una central nuclear como un proyecto que sería la condición, esta sala de, pues, por ejemplo, con una extinción de incendios. O sea, un proyecto de 110.000 euros, un proyecto de 800 millones de euros. Todo esto tiene que caber en un único proceso y una misma terminología. Y esto en Siemens fue un reto. Y yo de las cosas que particularmente me siento satisfecho. Distinguimos 2 áreas. Si viéramos hasta aquí, serían procesos muy relacionados con la venta, y desde este punto en hacia adelante el proceso relacionados con la ejecución. ¿Y por qué se hace así? Porque al final frecuentemente son 2 organizaciones distintas. Unos venden, otros ejecutan. Eso es por lo menos como estamos organizados en Siemens. Con lo cual este punto de unión, que es la transferencia de proyectos, acaba siendo uno de los hitos claves para nosotros. ¿Qué hemos establecido? Bueno, pues hemos establecido unos procesos estándares, hemos determinado unos hitos de proyecto. Debajo de cada hito, serían estos de aquí, establecemos unos entregables mínimos que todos los proyectos tienen que cumplir
y además establecemos algo que se llaman Quality Gates, o bueno, no es novedoso de Siemens, lo aplican muchas organizaciones, que son hitos potentes donde se determina si el proyecto puede o no continuar. El más claro, y cuando hablabas, nos lanzabas el reto de cómo reducimos riesgos, pues riesgos se reducen en las fases tempranas de los proyectos, es donde puedes establecer las medidas que serán más efectivas. Por eso nosotros, en la fase temprana, que es la emisión de una oferta al cliente, establecemos un punto de control, llamamos un proceso LOA. ¿Por qué? Porque un porcentaje muy elevado de nuestros sobrecostes de proyectos, que los vemos al ejecutar el proyecto, se ha producido en una fase temprana, que es en una mala oferta o con una suficiente calidad o en una no correcta negociación. Entonces, uno de los puntos críticos y de mayor cambio en esta organización ha sido anticipar tareas a la fase de oferta que nos permitan reducir luego riesgos operacionales. En Siemens los proyectos se categorizan de A a F. Bueno, es una nomenclatura interna, pero la categorización tiene un gran sentido en Siemens. Categorización marca la jerarquía de un proyecto, la jerarquía del que va a ser el jefe de proyecto, la jerarquía a la hora de revisión, a qué nivel se va a revisar, si el comité de dirección de Siemens España, comité de dirección de un sector, el número de auditorías, toda la gestión administrativa, control. Entonces, la categorización del proyecto es la fase 0 en un proyecto. Todos los proyectos se deben de categorizar. Nosotros establecemos las categorías de A a F, siendo A el nivel más alto, F el nivel más bajo. No solo es el importe económico, son temas contractuales, aspectos técnicos, aspectos organizativos, etcétera, los que cuentan. Con lo cual, no solo el importe es la pieza que más cuenta. Las personas, y más que las personas, el jefe de proyecto. El jefe de proyecto en nuestra empresa, es la figura crítica. Yo diría es una de las 5 figuras críticas dentro de la empresa, incluso en algunos sectores más importante que hasta el director de una división. El jefe de proyecto que quiere Siemens es un empresario. O sea, queremos que el proyecto se gestione como una empresa. Y sobre esta base se articula todo lo demás. Es decir, quiero que yo, Pedro Ricote, sea Pedro Ricote Sociedad Limitada y sea el que gestione el proyecto. Por supuesto, con el apoyo de una empresa detrás que te dotará de recursos, del conocimiento, de la tecnología, etcétera, pero el jefe de proyecto tiene que ser el gestor, el que sea interlocutor con el cliente, el que gestione a su equipo, el que se preocupe de implantar todas las normas, el que se implante correctamente y se aseguren los riesgos laborales, los aspectos medioambientales. Todo lo que ocurra en su proyecto va a ser responsabilidad de él. Y ese es el gran cambio dentro de una organización, conseguir que el jefe de proyecto sea el empresario del proyecto, el que sea la única persona responsable del profit and loss de ese proyecto. Para eso Siemens necesitamos conocimiento y experiencia. O sea, tenemos que tener jefes de proyecto con un nivel adecuado de formación y conocimiento. Tenemos una certificación interna y ahora estamos trabajando con ITMA en hacer una doble certificación y además establecemos un modelo de carrera profesional, que ahora lo comentaré. Segundo es dotar del apoderamiento suficiente para que sea él y no otra persona el único responsable de este proyecto, pero también él tiene que aceptar esta responsabilidad y para eso tenemos mecanismos que llamamos cartas de nombramiento. Está evidenciado que la única persona en la organización que es responsable de este proyecto es esta persona. Incluso se le dota de un nivel de firma interno, es decir, que pueda hasta un nivel de negociar, emitir pedidos de venta, emitir pedidos de compra, firmar contratos con el cliente. Y luego acuerdos de objetivos. Si se establecen, claro, un acuerdo de objetivos, satisfacción del cliente, plazos, costes, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, es un colectivo que necesita una recompensa, un reconocimiento. Entonces, parejo a la carrera profesional, se han establecido sistemas de salariales distintos, incentivos distintos, y algo que no cuesta es el reconocimiento.
El reconocimiento en una empresa, creerme, es la acción que menos cuesta. No pensemos en acciones de miles de millones de euros. Que tengan visibilidad los jefes de proyecto, que, por ejemplo, nuestros 10 jefes de proyecto más importantes, los directores de proyectos, organizar un desayuno con la presidenta de Siemens España, que puedan intercambiar opiniones, cómo van las cosas. Esto no cuesta mucho, creedme, no cuesta mucho, pero es un reconocimiento que hace la empresa a estas personas. Dotar de un premio al mejor jefe de proyecto del año, tampoco cuesta mucho, pero que tenga la visibilidad delante de todos los ejecutivos de Siemens España y de otros países, que este premio se organiza en otros países, de darle un premio al mejor jefe del proyecto del año pasado basado en unos criterios de, igual que comenté antes, de satisfacción, de implementación de procesos, de mejora de resultados, etc. Estas acciones son, en una empresa grande, bastante fáciles de implementar, no costosas, y creerme que es un elemento motivador y diferenciador. La carrera que establece Siemens se basa a lo que hemos comentado, a categorías. Los proyectos se articulan de categoría A a F, y esa es nuestra carrera de proyectos. No es nada complicado, no es nada novedoso. Nosotros establecemos tres niveles que son certificables, que es director de proyectos, que llevarían proyectos SaaS, Senior Project Managers, proyectos BES, y Project Managers, proyectos CES. Y luego proyectos más pequeños, que tienen un perfil ya de Small Projects, etc. Muy parecido a ITMA. Por lo cual, el buscar una asociación con ITMA para buscar una doble certificación donde en una misma jornada cubramos todos los requerimientos internos de Siemens y todos los requerimientos externos de ITMA, nosotros pues por el camino que vamos y creemos que será una tendencia de futuro. A veces en nuestras organizaciones nos piden directores de proyectos. Entra un proyecto de categoría A en Bélgica y necesitamos directores de proyectos. Y eso es algo que yo intento transmitir a nuestra dirección. Es que un director de proyecto no es hacer así conseguir uno. Es que en Siemens tardamos entre 14 y 16 años en cualificar a un director de proyectos. Entonces esto lleva tiempo, o sea, no es de un día para otro. Y voy un poco al paso anterior que he comentado. ¿Cómo logramos retener a los jefes de proyecto? ¿Cómo logramos hacer la carrera de jefes de proyecto más atractiva que frente a otras carreras como la venta o la línea de dirección? Si no lo hacemos, personas que duren 14, 16 años realizando proyectos van a ser muy poquitas. Entonces ahí tenemos un gran reto y en eso es lo que estamos trabajando los últimos 5 o 6 años. Se analiza personas que no contamos ya con ellos como jefes de proyecto, primero internamente, porque han decidido moverse internamente, o externamente, que aún es peor, porque el talento incluso desaparece de la compañía. Y es uno de los indicadores que utilizamos, ese nivel de rotación. Tenemos que conseguir un nivel de rotación que sea de los mejores de nuestra compañía comparado con otras carreras profesionales. Entonces, bueno, en ese sentido es cómo articulamos la carrera de jefes de proyecto. Y bueno, por último, en lo que era la piedra angular, la transparencia. Si alguien quiere implementar una PMO, mi recomendación personal es tenéis que demostrar por qué esta empresa o vuestras empresas ponen dinero en la gestión de proyectos y no ponen dinero en otros programas. En 10 años, 12 años que lleva este programa, en Siemens han pasado 22 cosas, 30, 40. La única que ha permanecido en 12 años, creedme, ha sido esta. Es porque hemos sido capaces de demostrar que genera valor. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues midiendo muchos aspectos. Os pongo la parte financiera, podríamos haber puesto temas de fiabilidad de plazos, etc. Tenemos en el eje horizontal el margen al pedido entrado, en el vertical el margen previsto, o el cerrado o el previsto, dependiendo si el proyecto sigue vivo o no. Si trazáramos una bisectriz, ¿qué tendríamos? Pues todo lo que esté por encima de la bisectriz son proyectos que van bien. Lo que está en la bisectriz son proyectos que están de acuerdo al plan, lo cual no es malo, y los que están en rojo son proyectos que requieren atención. Nosotros dedicaremos todo nuestro esfuerzo en intentar recuperar que estos proyectos acaben en la zona blanca. Entonces, yo os diría, es elemento crítico, tenéis que ser capaces de medir cuál es el rendimiento, el antes y el después de implementar una PMO y las acciones asociadas. Y mi última parte, y yo creo que ya voy camino de los 20 minutos otorgados, es el largo camino a la madurez, lo he llamado. Bueno, yo os voy a dar 2 indicadores.
Nosotros tenemos un programa interno que llamamos de gestión de madurez en proyectos. No lo hacemos nosotros como PMO, tenemos una consultora interna dentro de Siemens, porque queremos una organización totalmente independiente a nosotros. Y lo que trabajamos es un modelo CMMI adaptado a la madurez en los proyectos. El modelo CMMI se basa en un modelo que oscila entre 1 y 5. En Siemens nos hemos marcado un reto de 3. Yo lo expliqué esto a mi dirección general, decía, no, un 5. Ya sabéis que aquí todos queremos ser los mejores del best in class, ¿no? Pues claro, cuando hemos empezado a hacer las primeras evaluaciones nos damos cuenta que estar en un nivel de 3 es un valor bastante bueno, bastante bueno. Y el reto que tenemos es intentar, creemos que es manejable, llegar a un nivel 4. Entonces, para eso hemos establecido un programa de auditorías, 2-3 meses, auditando organizaciones, y vuelvo al inicio de mi presentación, no personas, puedes tener jefes de proyectos excelentes, pero organizaciones no maduras. O sea, queremos medir las organizaciones de proyectos y durante este tiempo pues, nos van a evaluar pues, muchos aspectos, desde las compras, desde la formación, desde la parte financiera, la parte de ingeniería, la parte de configuración y documentación de proyectos, nos van a medir 28 cosas. Son 28, no he dicho un número al azar, son exactamente 28. Y sobre esto lo más importante no es el resultado, son la cantidad de recomendaciones que nos pueden hacer y nos hacen todavía pensar en cuál va a ser nuestro siguiente nivel. Y en eso estamos, trabajando en los pasos siguientes, en aspectos que todavía, aunque siendo maduros, podemos todavía mejorar. Me diréis, es un índice, el 2, el 3, el 1,5. Nuestros datos no son reales, pero no son reales los números, son reales las tendencias. El nivel de satisfacción de clientes ha mejorado dramáticamente. Es decir, haciendo las cosas mejor a nivel organizativo, la percepción de nuestros clientes mejorará. La mejora del margen, sin ser números reales, ha mejorado mucho. Pensar en una empresa, solo en nuestro clúster gestionamos 10.000 millones de euros. Una décima arriba abajo en el margen es mucho dinero. Y sobre todo, en la parte que más hemos mejorado es en la parte de fiabilidad, en cumplir los plazos de entrega. Yo creo que estos 3 aspectos vamos por la línea correcta y cada euro que hemos invertido en este tipo de evaluaciones con creces se ha recuperado. Otro indicador que medimos es, y con esta es mi última transparencia, es el nivel de asignación correcta de jefes de proyectos según categoría. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros partíamos de un modelo donde todos nuestros jefes de proyectos estaban mezclados, o sea, no había una jerarquía. Sin embargo, sí teníamos una clasificación clara de jefes de tipología de proyectos, A's, B's, C's, etc. En ese momento decidimos empezar a establecer esta carrera profesional, pero no es un nice to have, o sea, queremos crear un sistema de permisos de conducir de tal forma que un project manager sea el único que pueda llevar un proyecto categoría C. Es decir, una persona sin esa certificación no lo debería llevar y no lo puede llevar. ¿Y el por qué? Porque está demostrado que el jefe de proyecto más cualificado, parece de perogrullo, pero es así, es el proyecto donde vamos a tener mejor resultado. Es así. Cuando está bien asignado el proyecto con más complejidad con el jefe de proyecto más cualificado, las cosas suelen funcionar mejor que si no es. Entonces, este es uno de los indicadores clave. Este es un indicador que nosotros cada vez utilizamos más. Y ya con esta ha sido mi última transparencia.